Bien, ya que tenemos generada nuestra base de datos, recuerden ustedes que el elemento principal para que una base de datos exista son las tablas. Entonces, nuestro siguiente paso es generar las tablas. Ok, ya tenemos aquí creada nuestra base de datos que precisamente le pusimos datos. Vamos a darle aquí donde dice Database 2, quiere decir que ya tenemos dos bases de datos. La que tiene por definición que es la de Postgres, que es información precisa del programa, y la de datos. Entonces, lo que voy a hacer es habilitando. Noten cómo del lado derecho siempre se van actualizando nuestras propiedades con base al objeto que estamos utilizando y es información que se genera automáticamente acorde a lo que vamos realizando. Incluso nuestro panel de salida, vean que automáticamente nos va generando el código de creación, en este caso, de la base de datos. Nosotros no lo pusimos de manera manual, sino que con base a nuestra aplicación va generando toda esta parte del código. Ok, entonces vamos a seleccionar datos, le damos clic en el simbolito de más y automáticamente se van a abrir objetos como el generador de catálogos que lo va a ir elaborando automáticamente, los esquemas, y vamos a activar esto que dice public. Y entonces en public nosotros vamos a ver que se abren una serie de propiedades como dominios, configuraciones, diccionarios, frases, plantillas, funciones, secuencias, tablas, funciones avanzadas y vistas. Bien, entonces si ya dijimos que el elemento principal para que una base de datos exista son las tablas, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar directamente con nuestra creación de tabla. Para crear una tabla fácil, nos vamos a poner aquí donde dice Tables, que dice 0, presionamos botón alterno del mouse y del menú contextual vamos a seleccionar la opción que dice New Table. Automáticamente va a aparecer nuestro generador de tablas, dice nueva tabla y aparecen ciertas características que nos está solicitando como propiedades, inherencias, columnas, constraints o restricciones que son nuestras claves primarias y una serie de información de validación que se va a ir generando de manera automática. Ok, entonces nos vamos a nuestra primera opción, que es las propiedades, donde lo que está haciendo es solicitarnos que introduzcamos el nombre de nuestra tabla. Y a esta tabla le vamos a poner, por ejemplo, si son datos, vamos a decirle que son datos personales. Y ya le dimos el nombre. Propietario siempre va a ser Postgres. Y le damos, ok, ya tenemos el nombre de la tabla. Si ustedes recuerdan, dijimos que las tablas están conformadas por una serie de campos o columnas y registros. Y entonces vamos a generar lo importante que son las columnas. Y las columnas nos van a pedir o a solicitar que podamos el nombre de nuestros campos. Entonces le vamos a dar aquí agregar y va a aparecer una nueva tabla o una nueva ventana que nos está solicitando que introduzcamos nuestra nueva columna y le vamos a poner id alumno. Vamos a definir la siguiente propiedad que es el data type, que es el tipo de datos, y nos aparece la gran variedad de datos de los cuales podemos utilizar. En este caso yo lo voy a ocupar como un tipo de dato serial. Vean, únicamente tecleé la primera letra y lo que voy a hacer es buscar mi campo. Ahí está. Lo seleccionamos y automáticamente el resto de las propiedades se deshabilita. Ok, le damos ok y ya tenemos nuestro primer campo. Vamos a agregar otro campo que se va a llamar nombres. El tipo de dato, como lo que yo voy a introducir ahí son datos de tipo texto, le voy a indicar que es un tipo de dato character.
Vamos a elegir este. Hay que tener cuidado con el tipo de dato que elijamos. La longitud vamos a ponerle que es de 20. La longitud tiene que ver con el tamaño del dato. El valor por default es que si nosotros quisiéramos que apareciera alguna información, en este caso no la necesitamos. Si queremos obligar a la captura de los datos, activamos esta propiedad que dice no nulo y le damos OK. Si ustedes revisan, ya tenemos nuestro siguiente campo. Siguiente campo que vamos a agregar es apellidos. Igual va a ser de tipo de dato character. Vamos a ponerle, no sé, una longitud de 30. Le damos OK. Vamos a utilizar otro campo que se va a llamar edad para que veamos los diferentes tipos de datos y le vamos a decir que este va a ser de tipo numérico. Es decir, que nos va a aceptar valores de tipo numérico y le vamos a poner que mide 5. ¿Y por qué vamos a utilizar? Vamos a suponer que una persona tiene 99 años con 10 meses. Entonces, vamos a utilizar por ahí la precisión, se refiere al número de decimales. Voy a utilizar 2 decimales para poder poner el número de meses. Y le damos igual, vamos a agregar otro tipo de dato que sería, no sé, la fecha de ingreso al plantel. El tipo de dato sería un dato de tipo fecha, por lo tanto es un tipo de dato date. Aquí lo tenemos. Y ya las propiedades nos las da en definición. Si ustedes se dan cuenta, no tuve que introducir tamaño porque evidentemente ya nos va a ofrecer un formato para que podamos la información. Vamos a agregar otra. Vamos a preguntar pues que si a ver si nos permite, que si trabaja nuestro alumno. Como es una pregunta, es un tipo de dato booleano o lógico que contesta a los valores de sí o no, falso o verdadero. Aquí está boolean. Ya tiene definida su longitud, su precisión, no es necesario que nosotros la pongamos. Y vamos a agregar otro tipo de dato que se llame observaciones. Y el tipo de dato va a ser un tipo de dato text. El text es un dato que nos va a permitir almacenar información suficiente para que nosotros podamos capturar, no en un espacio pequeño, sino aproximadamente de 256 caracteres para que nosotros introduzcamos la información. Le damos OK y ya que está generado nuestro base de datos, le damos OK. Va a aparecer un mensaje que dice que no encontró ninguna clave primaria, que si deseamos que la agregue por nosotros, vamos a darle OK. No deseamos, y entonces si nosotros revisamos, ya tenemos aquí en el explorador de objetos en Tables, ya tenemos uno. Del lado derecho, en nuestras propiedades, tenemos la tabla personales que fue la que generamos. Si nosotros queremos visualizarla, le damos clic y vean aquí ya aparece. Y en el simbolito de más nosotros podemos ir viendo la información que hemos generado. Nos aparece, dice que nuestra tabla personales tiene 7 columnas o 7 campos. El constraint, que son las restricciones, no tenemos clave primarias, no tenemos índices, no tenemos reglas, no tenemos nada. Si yo le doy a columnas, vean, aquí aparecen los campos que yo he generado. Hasta aquí el procedimiento para crear tablas.